Bien, cambiamos de tema. Termina la quinta semana desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus y lo que les propongo a continuación es pasar en limpio en qué escenario nos estamos moviendo a esta altura. Y este escenario tiene tres elementos que les propongo repasar a continuación y luego desarrollar. En primer lugar, como vamos a ver en la siguiente placa, una dificultad mayor para cumplir con el aislamiento voluntario. Una dificultad mayor para cumplir con el aislamiento voluntario en la medida de que terminó la semana de turismo, una semana que era considerada clave y además en la que se habían enfocado todas las baterías del gobierno para pedirle a la ciudadanía un esfuerzo mayor, el esfuerzo de quedarse en casa. Y lo cierto es que lo hemos podido ver en las calles, que ha aumentado notoriamente la presencia de la gente en la calle. Justamente hay una dificultad mayor por mantener ese aislamiento voluntario. Un segundo elemento que tiene que ver con una modificación paulatina de la estrategia. Aunque el mensaje sigue siendo quédate en casa y es evidente que las autoridades continúan remarcando ese mensaje de quédate en casa, empiezan a haber señales que marcan, en definitiva, que hay una cierta modificación de la estrategia y que se va camino a una apertura gradual de las actividades. Y en tercer lugar, que compone este escenario, es una baja sensible de la comunicación unificada por parte del gobierno. En esta semana no han habido conferencias, por ejemplo, del presidente o del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, una situación que en ese sentido cambiaría esta noche porque ayer el propio Lacalle dijo que hoy va a ser una conferencia en la que se va a referir, pero lo cierto es que ha habido diferentes mensajes que a priori podían parecer contradictorios respecto a cómo va a ser esa estrategia para ir pasando los próximos meses. Si les parece, vamos a repasar el primer punto que yo les decía, una dificultad mayor para cumplir con el aislamiento voluntario. Lo hemos visto, más gente saliendo en autos en la calle, más cantidad de transporte y lo cierto es que hay una necesidad mayor por parte de algunas personas, en particular de comercios que habían estado cerrados hasta la semana de turismo y que de repente ahora tienen que abrir porque, bueno, el parate en la economía está haciéndose notar y es necesario volver a trabajar. Y en ese sentido yo les propongo poder ver, si es que lo tenemos disponible, una información que surge de la Intendencia de Montevideo respecto al tráfico, al tránsito en la ciudad. Ahí estamos viendo en esa gráfica lo que tenemos remarcado en azul. Primero es el día que se decretó la emergencia sanitaria, el viernes 13 de marzo. Hasta ahí venía un nivel, un flujo de tránsito en la ciudad que luego empieza a bajar en la medida en que empieza a haber un mayor acatamiento de justamente este pedido de quedarse en casa, de teletrabajar. Podemos volver a ver la placa porque vamos a ir viendo que en semana de turismo llega al pico más bajo, digamos, al acatamiento mayor. Estamos viendo ahí donde comienza la semana de turismo, llegamos a un 39% de la circulación de vehículos de lo que era normal antes de que comenzara la emergencia sanitaria y luego tenemos marcado ahí el lunes 13 después de semana de turismo y vemos cómo notoriamente empieza a cambiar esta situación y empieza a aumentar la cantidad de autos de tránsito en las calles de Montevideo, llega a un 60 y pico %. Lo cierto es que lo decía la vicepresidenta Beatriz Argimón cuando la entrevistábamos esta semana aquí en BTV Noticias. Cada vez se hace más difícil mantener esta consigna, este pedido de quedarse en sus casas. El planteo nos está costando un poco más, pero de pronto, o porque eran fechas de pagos de cuentas que había que salir a enfrentar, porque también se agregaba el inicio de actividad laboral de un sector muy importante como es la construcción, todos percibimos un poco más de actividad esta semana. Bien, sobre el segundo punto que yo les remarcaba y es este comienzo paulatino a un cambio de estrategia que implicaría cierto retorno gradual a las actividades. Bueno, todavía no ha habido un mensaje explícito, pero sí hay señales que vale la pena que tengamos en cuenta. Una señal clara fue el retorno de la construcción al comienzo de esta semana que hizo que miles de trabajadores volvieran a sus puestos de trabajo con cierto protocolo. Lo cierto es que se habilitó a que eso
a que eso volviera entonces a la normalidad, aunque teniendo ciertos resguardos. También está el tema de que se habilitó que se duplicara la cantidad de transporte en las calles. Concretamente, en la ciudad se duplicó la cantidad de transporte colectivo. Está la decisión de las escuelas rurales, que si bien el porcentaje de alumnos no es significativo, es bien interesante como una señal que da el gobierno de que hay una intención de que las cosas vuelvan de a poco a volver a moverse, a volver a la normalidad. Y de hecho, pese a que, bueno, habían varios sindicatos que se resistían, de todas maneras igual el gobierno se mantuvo firme y el miércoles que viene van a volver las clases. Lo que está detrás de todo esto es que en el gobierno están viendo que los números dan bien, que por el momento la situación está controlada y que todavía no ha habido esa disparada de casos que se temía que sucediera, como sí ha sucedido en otros países. Lo cual no quiere decir que no vaya a suceder en el futuro, sobre todo ahora que se vienen los fríos, pero lo cierto es que la situación a esta hora implica que, bueno, cada día hay un número muy pequeño de casos nuevos y que la curva esa que no queríamos que se disparara se ha mantenido chata, y entonces que hay cierto margen justamente para hacer una apertura gradual de actividades. Y en ese sentido aparece una estrategia o aparece cierta mirada que es lo más concreto que se ha tenido hasta ahora por parte de una autoridad de gobierno respecto a cómo vamos a transitar los meses que se vienen, las semanas que se vienen, y es ese concepto que plasmó el director general de la salud, Miguel Asqueta, cuando dijo que íbamos a ir hacia unos meses en los que se iba a estar abriendo y cerrando el grifo de actividad, que el gobierno iba a ir de a poco permitiendo más cantidad de actividad y en todo caso midiendo, volviendo a cerrar, que iba a ir modulando la actividad, porque lo cierto es que tenemos que saber que no vamos a dejar de convivir con el virus, no al menos hasta que haya una vacuna, y que por tanto no podemos estar confinados en nuestras casas hasta que eso suceda, porque podrían pasar meses. Así es que lo planteaba Asqueta cuando se lo entrevistaba aquí en BTV Noticias. Va a haber más personas trabajando afuera, va a haber más personas en contacto con otras. Es presumible que en las próximas semanas entonces puede haber algunos contagiados más, ¿me entiendes? Presumible, no tenemos la bola de cristal. Bueno, esas personas, si comienzan con síntomas, si hacen un poco de fiebre, si tienen algún malestar, van a consultar. Si fuera, porque se va a hisopar, si tuviera síntoma respiratorio, si son coronavirus positivos, van a pasar al aislamiento, que es lo que se aconseja en estos casos, y un menor porcentaje ingresará. Y es la forma como estas epidemias y estas virosis se van transmitiendo. Hay que tratar de que sea lo más controlado posible. Claro, o sea, la solución a largo plazo es, bueno, a largo plazo, a último plazo es la vacuna. Exacto. En el medio es inmunizarnos. Tratar de inmunizarnos, tratar de tener toda la precaución posible y tratar de que haya la menor cantidad de contagios. Lo dije al principio, no vamos a traer una cápsula de vidrio. No vamos a estar en una cápsula de vidrio y va a haber que aprender a convivir con el virus. En línea similar iba esta semana el canciller Ernesto Talvi cuando fue entrevistado aquí en el programa En la Mira, y él, lejos de criticar a la gente que salió en mayor medida a las calles, la justificó, dijo que hay necesidad de salir a trabajar. Decidimos ir por la vía de la exhortación. Y de hecho el grado de acatamiento que hubo por varias semanas fue muy alto. ¿Vos estás viendo que cayó? Y obvio. ¿Y por qué cayó? Y cayó porque la gente necesita salir a ganarse el peso, y vamos a tener que ir poco a poco y gradualmente para no generar una circulación excesiva, que nos volvamos a... que en realidad que volvamos no, porque el Uruguay logró contener el problema, sí, sino que nos genere un problema que hemos logrado contener. Ahora, estuvieron estos mensajes y a su vez también estuvieron de los otros, porque el mismo día que salió Asqueta en un reportaje a decir que, bueno, que íbamos a este proceso de apertura gradual de actividades, por la noche Álvaro Delgado en el programa Todas las Voces de Canal 4 volvía a insistir con que lo importante es quedarse en casa, y cuando le preguntaban concretamente por los dichos de Asqueta, decía, no es que haya caído mal, es una opinión técnica, es de los escenarios que se manejan, pero por grupos de expertos, y volvía a insistir una y otra vez que el mensaje
mensaje tenía que ser claro y que era quedarse en sus casas. Y ahí vamos al tercer elemento que yo les decía, que lo que ha habido en las últimas semanas es una baja sensible de la comunicación unificada por parte del gobierno y que ha habido mensajes que parecerían ir, bueno, yendo por distintos caminos respecto a cómo vamos a transitar estas semanas. Es decir, de hecho hoy se cumplen 9 días desde la última conferencia que dio el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada, estas conferencias a las que nos habíamos acostumbrado al comienzo de la pandemia, que eran prácticamente a diario. Una semana también desde la última conferencia que dio Álvaro Delgado, y entonces quedan varias preguntas por responder. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno para las próximas semanas? ¿Va a ser quedarse en casa indefinidamente? ¿Va a ser ir de a poco abriendo la posibilidad de que haya cierta apertura y que dejemos de mirar a la gente que sale en la calle como si estuviera haciendo algo mal, porque se entienda que se tiene que dar de a poco este incremento de la actividad? Todas esas preguntas seguramente sean las que tiene que responder el presidente Luis Lacalle Pou esta noche, porque él ya dijo, como yo les decía, que iba a hacer una conferencia de prensa en la que iba a estar brindando más detalles sobre lo que ahora llama una nueva realidad. Así se lo dijo a los periodistas que estaban en Torre Ejecutiva ayer. Lo contaba anoche Nicolás González en BTV Noticias, que hablaba de una nueva realidad. Y una pista bien interesante es, ayer Lacalle se reunió con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, con Rafael Radi. Radi, que considera que el gobierno tiene que tener una estrategia para la transición mucho más que para el día después. Y hablando con fuentes del gobierno que están siguiendo de cerca estos pasos, estas decisiones que se están tomando, nos decían que lo que se viene es un periodo de convivencia ordenada, es decir, con más protocolos de seguridad, con distanciamiento social, con más tapabocas en la calle, con retorno paulatino y medido de la actividad. Y lo cierto es que, de acuerdo a lo que se diga esta noche, vamos a estar expectantes justamente a las declaraciones de Lacalle Pou. Va a haber que ver justamente qué lugar le asigna a la ciencia, a los expertos científicos, y si ellos van a cumplir un rol clave para ir diciendo en qué momento, qué actividades abrir y cómo hacerlo. Hasta acá entonces este escenario que les estaba planteando, en el que llegamos a la 5ª semana. Quedan muchas semanas por delante para enfrentar esta pandemia. Ahora hacemos una pausa y ya seguimos con más BTV Noticias.